En 1982, en México se cambió el modelo económico del país, se inició el neoliberalismo, los tecnócratas estuvieron en el poder y poco a poco se fue modificando la actitud de México ante la migración. Cuando los chicanos asumieron su propia identidad, México, es una cosa muy interesante, México dejó de usar la palabra pocho. Estoy seguro que la mayoría de ustedes no han escuchado la palabra pocho en mucho tiempo, o la han escuchado casi como un anacronismo. La sociedad mexicana dejó de usar esa palabra que era despectiva, simplemente porque encontró que aquella gente estaba asumiendo su propia identidad. A partir de 1982, México empezó a asumir una actitud contraria a la que había asumido hasta ese momento, en la cual no podía evitar que la gente se fuera de México, no le gustaba que la gente se fuera de México, pero no se podía evitar ni por la ley, ni por la economía, ni por la realidad política, no se podía evitar de ninguna manera, pero se podía cuando menos tener una actitud que tratara de desalentarla. Y había en esa época cine, música, literatura, que era contraria a la idea de que los mexicanos se fueran de México. Seguramente podrán ver todavía en la televisión, pasan películas como Los Desarraigados o Espaldas Mojadas, que son películas que hablan de la difícil vida que llevaban los mexicanos en los Estados Unidos. Había un libro que fue muy importante en su época que se llamaba Murieron en mitad del río, y todavía vemos, hace unos 3 años vimos que Televisa filmó a un mexicano ahogándose y no lo auxiliaron, lo filmaron. Bueno, esas cosas sucedían de esa manera, y el gobierno cambió la actitud y empezó a considerar que era un buen negocio la migración. A lo largo de todo el neoliberalismo así sucedió, pero ya en la administración de Fox esto se hizo extremo. Nos dijeron que en el año 2005, y puede ser cierto, probablemente es cierto, las remesas de los mexicanos a sus familias acá alcanzaron 20,000 millones de dólares, y que en 2006 fue un poco más, cosa que es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero pues para cualquiera de nosotros, para el IME es una tercera parte de su fortuna, no es tanto, pero para un país como el nuestro es mucho dinero. Sin embargo, si vemos cómo se alcanza esa cantidad, pues sabemos que los mexicanos que están allá y que se van para trabajar, porque aquí no hay trabajo, y envían algo a su familia, pues viven con los sueldos más bajos que hay en Estados Unidos. Son los que ganan menos. De tal manera que vivir indocumentado en Estados Unidos es más caro que vivir con documentos. De tal manera no les queda mucho dinero para mandar. Y sabemos que envían más o menos el 10% de lo que ganan. $2,000 al año. Es lo que se envía, y bueno, si uno calcula y ve una familia campesina, una familia marginada en México, cuyo marido se tuvo que ir y recibe $200 al mes, bueno, esos $200 son significativos para esa familia. No son la solución. El promedio nacional serían $6,000 al año, el promedio que nos dicen las cuentas del Banco de México. Pero bueno, pero si vamos más allá de nuestras cuentas, vemos que para que se junten 20,000 millones de dólares, se requiere que 10 millones de personas estén enviando esos $2,000 al año. 10 millones de personas significa que hay 10 millones de familias recibiendo ese dinero. Y 10 millones de familias, si las calculamos conservadoramente de 4 integrantes, pues podríamos pensar que tenemos 40 millones de mexicanos
que viven en familias donde el proveedor vive en el extranjero huyendo de la policía. Y de ninguna manera podemos pensar que es una buena fórmula de desarrollo del país esa circunstancia, esa situación. No es una buena cosa para México que eso suceda desde el punto de vista del gobierno que promueve la inmigración y la promueve. El gobierno de Fox y ahora han asumido una actitud que comentaremos un poquito más adelante. 20,000 millones de dólares, eso significa, fíjense ustedes que estamos hablando de gente que manda el gasto para su familia. Cualquiera que sepa cómo es nuestra sociedad tendrá que saber que no todos los que se van mandan el gasto para su familia. Entonces, cuando hablamos de que hay alrededor de 15 millones de mexicanos en el extranjero, es el 15% de la población. Hemos transferido el 15% de la población a Estados Unidos. Bueno, pero ya en nuestro momento y en nuestra realidad, pues les diría un poco que el resumen de lo que ocurrió en la administración de Fox era que, pues por alguna manera calcularon que el haber ganado las elecciones, haber derrotado al PRI, significaría que Estados Unidos, el mundo occidental, lo recibiría con los brazos abiertos y estarían todos dispuestos a darles dinero, regalitos y cosas que le llamaban bono democrático. Eran bien vistos, les daban oportunidades para hacer todo eso. Y en esa idea se hizo el planteamiento de un acuerdo migratorio con los Estados Unidos, como si eso fuera nuestra solución, como si el acuerdo migratorio, pues ahora sí fuera a ser respetados por los que no estuvieran dentro del acuerdo, o sea, no fuera a haber espaldas mojadas, fuera un acuerdo, lo entendían amplísimo. Cuando el canciller de la época, Jorge Castañeda, dijo que quería la enchilada completa, que no es una expresión nacional, es una expresión en inglés. Dijo, la enchilada, no sé, en México nunca dice la enchilada completa, ¿no? Es una cosa que estaba pensada para allá. Lo que quería decir era que quería que todos los que estaban en Estados Unidos le regularizaran sus papeles y los dejaran estar ahí. Los que quisieran irse a México les dieran visas y además nos mandaran dinero para desarrollar los pueblos de donde se va la gente, para que ya no se fueran. Tenían la imagen de España cuando ingresó a la Unión Europea. Y tenían también, primero escondido y después expreso, la idea de que México se podría integrar a los Estados Unidos. Querían integrar a México a los Estados Unidos. Integrar en nuestros días significa como la Unión Europea, ¿sí? Un proceso largo, difícil de acercamiento para finalmente llegar a un gran Estado. Es tan difícil que los europeos todavía dicen que no van a llegar a un gran Estado, pero están encaminados a eso y en algún momento lo harán. Ya llevan 60 años avanzando. Ellos tienen la ventaja de que pueden cumplir con los requisitos de la integración. La integración tiene dos condiciones expresas. Una, que las sociedades que se van a integrar deben ser homogéneas. Si no son homogéneas, no hay integración. La Unión Europea está compuesta de sociedades de clase media, con diferencias de grado, pero dentro de una franja aceptable para ellos. Y cuando no era tan aceptable, pues lo aceleraron con dinero porque tenían la base sustantiva que era la educación. Portugal, España y Grecia tenían niveles de educación que les permitían avanzar rápidamente y con dinero se incorporaron y en fin avanzar.